En esta mañana entramos a una historia muy linda y triste a la vez, que tiene que ver con la vida de José. Y en esta mañana yo le he puesto como título a este mensaje la historia de José y el padecimiento para Jacob. Porque no solamente se trata de la historia de aquel joven que conocemos en la Biblia, que fue vendido por sus hermanos, que fue a Egipto y lo que él sufrió y pasó allí, después llegó a ser gobernador, pero también detrás de todo eso lo que hicieron sufrir al padre de José, ¿verdad? Sus propios hijos. Pero ya vamos a entrar en el mensaje mismo, justamente de ese capítulo, para poder hablar un poco de esta historia. En el capítulo 36 del libro del Génesis nos encontramos con los descendientes de Esaú, una genealogía que lleva todo un capítulo, 43 versículos notamos en el capítulo 36. El versículo 1 nos dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom, es decir, la familia de Esaú. En el Antiguo Testamento, en el libro de Abdías, vemos que trata sobre la destrucción de Edom, seguramente no tan lejano en ese momento. Pero si usted quiere saber realmente quién es Edom, lea el libro de Abdías. El gran pecado de Esaú y obviamente de la nación, los edomitas, fue la soberbia. Y es el pecado más gravoso de todos y causó la ruina de su propia nación. Dios dice a Edom en Abdías, capítulo 1, versículo 3 y 4. Abdías, capítulo 1, versículo 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. En el versículo 12 del capítulo 36 del Génesis es el principio de los amalecitas, esas tribus que están en el desierto y han procedido de ellos a través de los siglos. Los amalecitas son los que vamos a ver después en el libro de Samuel, cuando se le dice a Saúl, al rey Saúl en ese entonces, el primer rey de Israel, que destruya a los amalecitas, que mate a los amalecitas y todo lo que tiene, hombres, mujeres, niños y animales. Y Saúl perdonó lo mejor que tenían los amalecitas. Y cuando fue Samuel, Samuel le dice a Saúl: ¿qué es eso que oigo, no? De los balidos por allí, de los animales. No, dice, son lo mejor que perdonó el ejército, los hombres. Bueno, siempre se le echa la culpa a alguien, ¿no? Y eso fue lo que hizo Saúl. Entonces, los amalecitas se esparcían por todas direcciones. Todos procedieron de Abraham por Agar y por Cetura. Cuando quedó viudo Abraham, se volvió a casar Abraham, tomó por mujer a Cetura, y de ahí nacen los ismaelitas o los madianitas, que son los mismos.
Y se casaron entre las diferentes tribus, entre ellos, y de ellas han procedido los amalecitas, los pereceos y todas las tribus árabes. Pero todos pertenecen a la familia de Abraham. Por eso es que hasta hoy en día la guerra que tenemos, que vemos en Oriente Medio, que quieren Jerusalén, ¿no? La capital de Israel. Para conveniencia, Tel Aviv, pero realmente la capital es Jerusalén. Todos pertenecen a la familia de Abraham, igual como pertenece a Israel. Son de la misma línea directa, descienden de Abraham, ambas son personas semíticas. El árabe es semítico, tanto como lo es el israelita. Estaba leyendo una historia muy pequeña acerca de que un árabe que había llegado a los caminos del Señor se había convertido, pero tenía odio a los israelitas. Y el pastor, un norteamericano, le hace ver que él también desciende de ahí mismo. ¿Y por qué los odias? Pero el árabe seguía que los odiaba. El último punto en disputa entre Esaú y Jacob se ve en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, un hijo de Israel según la carne, acuérdense que nació de María, esa es la parte de la carne, la parte humana. Se paró delante de Herodes, quien era un idumeo, que desciende de Esaú, los edomitas. Entonces usted ve, por ejemplo, que los herodianos, en este caso Herodes, de un corazón muy malo, ¿no? Perverso. Y mire cómo es, ¿no? Herodes gobernando, pero tenía odio a la vez a Israel. Entonces, el Señor Jesucristo no tuvo palabras para Herodes. ¿Y cómo lo identificó? Como aquella zorra, ¿no? Le dijo el Señor Jesús a Herodes. Usted lo puede leer en el Evangelio de Lucas en el capítulo 13 y en el versículo 32. Usted puede leer ahí cómo el Señor Jesucristo se dirige a Herodes, ¿no? Como zorra. No es como usted piensa por si acaso. Es, según el contexto, cómo le da el Señor a Herodes. Y este capítulo, el capítulo 36, termina con la línea de los jefes y hace mención de nuevo que su habitación está en la tierra de su posesión, la cual es Edom. Y ya sabemos que Edom es Esaú. Tenga siempre presente en eso, porque si usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a topar siempre con que en los edomitas, sobre todo en los libros proféticos, usted se va a topar siempre con Edom. Y Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas, y es muy notable todo esto y no podemos pasarlo por alto, ¿verdad? Entrando al capítulo 37 del libro de Génesis, entonces vamos a ver sobre la historia de José. Ya Esaú con esto queda a un lado. Y algo interesante, mire que cómo está Esaú en medio de lo que se habla sobre a quién Dios escogió, Abraham, Isaac y Jacob, pero Esaú no, ya Esaú queda a un lado. Como el Espíritu Santo de Dios no pasa por alto nada, quiere que sepamos todo con lo referente a la obra del Señor, a su obra soberana, poderosa. Dios elige a quien Él quiere. A Esaú aborrecí, mas amé a Jacob. No es que el Señor aborrece a Esaú o lo odia, sino es en el hecho de escogitamiento.
Yo escojo a quien yo quiero, yo tengo misericordia de quien yo quiera. Así que Dios es Dios. Es interesante que el capítulo 37 de Génesis, en el versículo 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y sigue diciendo, José siendo de edad de 17 años. Así comienza una de las historias más notables de la literatura bíblica y también de la misma literatura. José fue amado, fue odiado, favorecido, abusado, tentado, confiado, exaltado y humillado. Sin embargo, en ningún momento de su vida, en esos 110 años que el Señor le permitió vivir, siempre tuvo los ojos puestos en su Dios. Siempre. Nunca los bajó. Nunca. Ni dejó de confiar en Él tampoco. La adversidad no hizo endurecer su carácter, no odió a nadie. Como le dijo a sus hermanos, yo tengo muy claro que Dios hizo todo esto para preservar a su pueblo, para preservar a Israel. La prosperidad no lo arruinó. Él era el mismo José, tanto en privado como en público. Sencillo, humilde. Era un hombre verdaderamente grande, José. Y José también es una imagen de Jesús. Es un antitipo. El Señor dejó su gloria para venir a esta tierra y fue humillado. Muchas veces lo quisieron apedrear. Le pegaron, lo insultaron, lo latiguearon, le pusieron clavos en sus manos y en sus pies, una corona de espinas, fue atravesado con una espada para asegurarse de que estaba muerto. Todo eso pasó el Señor Jesucristo. José dejó la comodidad de su casa cuando el padre lo envió a ver a sus hermanos. Fue golpeado por sus hermanos, metido en una cisterna, le quitaron la ropa, la túnica de colores, ya veremos eso más adelante. ¿Y cómo terminó José? Esclavo en Egipto. Bien. Preso por un delito que nunca cometió, que nunca hizo. Pero el Señor después lo saca de ahí, ¿no? Jacob repite la misma historia que él vivió. Amaba más a José que a sus hermanos. Lo que hizo su papá y su mamá. Isaac amaba más a Esaú, mientras que Rebeca amaba más a Jacob. Y Jacob repite la historia. Ama más a José que a sus otros hijos. Jacob no aprendió la lección. El tener hijos favoritos no es nada bueno. Tal vez alguien dirá, bueno, tengo solo un hijo.
o hija. También puede haber la opinión de unos nacientes padres que digan, bueno, yo no voy a caer en eso, espero que no caiga en eso. No solamente Jacob, sino que en todos los tiempos, en todos los siglos, en toda la historia, eso ha sucedido siempre. Padres que aman al primogénito, aman al último, el del último, el conchito, y quedan en medio los otros hijos, y eso es lo que se llaman hijos sándwiches, así llaman los psicólogos a esta situación. Piense en su hijo o en su hija por un momento. Tal vez tiene 15, 17, tal vez un poco más. Sea varón, sea mujer. Piense en ellos. ¿Qué haría usted si desapareciera su hijo y no lo volviera a ver? Una cosa es leer. Hemos escuchado muchas noticias y hemos visto noticias de gente desaparecida, niños desaparecidos. Unos tienen la dicha de encontrarlos, otros no lo tienen. Pero piense por un momento eso. ¿Qué haría usted? ¿Cómo tomaría eso? Pero el favoritismo de Jacob hacia José era muy evidente, incluyendo para José mismo y sus hermanos. Y como una muestra de ese amor, de ese afecto de parte de Jacob hacia José, le regala una túnica de colores. El versículo 3 de este capítulo 37 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y otra cosa, que José era hijo de Raquel, de la mujer a quien él amaba, de quien realmente se enamoró. Y cuando se iba a casar esa noche, el suegro de Jacob lo engaña y hace que la mayor ingrese al dormitorio donde estaba Jacob. Y Jacob, como estaba tomado, estaba borracho también, fue fácil de engañar. ¿Y qué terminó diciéndole Labán, su suegro? Es que nosotros damos primero a la mayor y después a nuestra hija menor. Obviamente eso no le gustó a Jacob y creo que a nadie le hubiera gustado. El dar una túnica de colores a José significó una posición de favor, una posición principesca, una posición de primogenitura. Y esto fue dramático para la familia. Fue muy duro y muy difícil, porque eso significaba que ese hijo recibiría la primogenitura. Cuando Rubén era el mayor, Simeón, Leví, Judá era el cuarto, y le aborrecían sus hermanos y no podían hablarle pacíficamente. No tenían nunca una palabra buena para José. Nunca. Eran 11 contra 1. No tenían. Y el favoritismo de Jacob hacía José una fuente obvia de conflictos allí en la familia. Qué feo. ¿Y qué es lo que pasa con Josué? Con José. Tiene 2 sueños.
El primero que se menciona aquí, versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. José no tenía por qué contar sus sueños, sin embargo lo contó. ¿Reinarás tú sobre nosotros? Los hermanos entendieron perfectamente el significado de ese sueño. Ahora, aquí hay que aclarar algo. No es que José tenía ese sueño como pretenden muchos falsos predicadores por allí, tratando de enseñar que José tenía estos sueños o metas de querer ser grande. No. José no soñaba eso, ni idea tenía José de lo que ocurría. Ni idea. Si usted escucha por ahí una predicación donde le dicen que debe de tener metas como lo tuvo Josué, usted levántese y váyase. O dígale al predicador, está equivocado, porque así no es. El versículo 9 al verso 11, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Si José fue imprudente al contar su primer sueño, lo fue más al contar su segundo sueño. Si él ya sabía, sentía que sus hermanos no estaban contentos con él, y más habiendo contado el primer sueño, fue demasiado imprudente al contar su segundo sueño. Él tenía que haberse quedado callado. Y su padre sabía muy bien, pudo interpretar muy bien lo que significaba ese sueño. Le aborrecieron, en el versículo 8 dice, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. En el versículo 11 dice que le tenían envidia. Y Jacob comenzó a sospechar, tal vez pensando que esos sueños tenían algún propósito divino, pero Jacob no sabía, no conoce el futuro, como nosotros no conocemos el futuro. Así que Jacob, por experiencia, acuérdese que él también tuvo un sueño y el Señor le habló. Así que seguramente él meditaba y pensaba en esto, ¿qué es lo que está ocurriendo con mi hijo? ¿Qué es lo que está pasando con José? Y Jacob por experiencia sabía que Dios revela su voluntad a sus escogidos. Lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Se acuerdan de la visión o del sueño que tuvo Jacob cuando vio esa escalera? Y Jacob empezó tal vez a comprender, pero él lo guardaba, de que esos sueños que tenía José tenían que ver con la voluntad de Dios a través de su siervo escogido. Hermanos, si usted considera que el Señor le habla a su vida, le está hablando, antes de cualquier cosa o comentarlo con alguien, ore y dígale al Señor qué es lo que desea. Señor, ¿qué deseas de mí?
Ahora viene la fatalidad para José. Los hermanos lo venden a José, versículo 12 al 17. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Y Siquem era el lugar, acuérdese, donde los hijos de Jacob vengaron por lo que le hicieron a su hermana Dina. La preocupación de Jacob por sus hijos, que tenía temor, tenía miedo de que vaya a pasar algo con ellos, de que seguramente los reconozcan, los maten, aunque ha pasado el tiempo, algo vaya a suceder. Así que lo envía a José para ver qué es lo que está pasando, seguramente con alguna advertencia, que tengan cuidado o algo por el estilo. Pero otra de las cosas también es que los hijos de Jacob, los hermanos de José, se comían o mataban los animales para comer ellos y engañaban a su padre. José no sabía nada. Jacob tampoco sabía de lo que le esperaba a su hijo y de lo que le esperaba a él. Nosotros a veces leemos la Biblia y tal vez podemos nosotros discernir algo, y sin duda alguna el Espíritu Santo habla a nuestros corazones y nos ayuda, nos guía, nos dirige en todo lo que nosotros aquí estamos meditando y leyendo en su palabra. Jacob no sabía lo que le iba a esperar. No solamente era el hecho de la tristeza de que su hijo había sido muerto por algún animal, sino que iba a ser engañado por sus propios hijos. Y sobre todo los hijos iban a tener ese contentamiento de verlo a su padre sufrir por su hijo querido, por su hijo amado. Hijos que no obedecen a sus padres, hijos que no aman a sus padres. En muchas ocasiones he escuchado, no solamente que he escuchado, me lo han dicho, jovencitos: respéteme para que yo lo respete. Yo lo que sé decirles es: en el momento que tú me dices eso, ya no tienes respeto, porque no te respetas a ti mismo. No se trata de que yo te respete, se trata de que tú no te respetas a ti mismo. El punto es que entre aún los hijos de Jacob no se respetaban ni entre ellos mismos. Si usted lee bien, va a darse cuenta del conflicto y la pelea que tenían entre ellos. El hecho de la forma de ser de ellos, tal vez rencor, resentimiento que tenían contra sus padres, en este caso con Jacob. Todo eso. Pero José va a empezar aquí su sufrimiento. Dice versículo 18 al 24 del capítulo 37. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Miren cómo se le burlaban. Claro que José no escuchó esa parte, pero he aquí viene el soñador.
Ahora pues venid y matémosle y echémosle. Mire lo que tenían ya en su mente y en su corazón, matar a su hermano. Tanto odio tenían hacia su hermano, matémoslo y echémoslo en una cisterna y allí nadie sabrá qué fue lo que pasó. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Veremos qué será de sus sueños, dijeron. Si lo matamos, ya sus sueños se acaban. Pero hay algo que decir en esto, hermanos. Algo que no se debe dejar de pasar. Y aquí, hermanos, esto no es un cliché, no es una frase muy linda, muy hermosa. No se trata de un dicho religioso. No se trata nada de eso. Hermanos, Dios tiene y siempre tendrá el control de todo. Dios tiene el control de todo. ¿Usted cree que lo que le pasó a José fue algo al azar? ¿Usted cree que lo que le pasó a José fue algo así porque el destino así lo quiso? El que hizo el universo, el que hizo al hombre, él tiene el control de todo en sus manos. En alguna ocasión, el científico judío alemán Albert Einstein dijo, Dios no juega los dados. Dios no juega los dados. Nada es al azar, hermanos, nada. Hermanos, lo que usted esté pasando y si aún no está pasando por nada, o si usted cree que la crisis que está viviendo es la peor crisis de su vida, Dios tiene el control. Pídale sabiduría, pídale que le dé inteligencia, que le dé conocimiento para poder sobrellevar lo que se está viviendo, la crisis que está pasando por el momento más difícil de su vida. Pídale al Señor que le dé sabiduría. Señor, tú eres mi Dios. Ayúdame en lo más difícil, en aquello que estoy viviendo. Ayúdame. El Señor sobrellevará su carga. Él lleva su carga. No está solo. Como le digo, esto no es una frase religiosa. Usted no está solo. Dios está con usted, Dios está con su pueblo, Dios está con su iglesia, con los suyos, con los que confían en Él, los que han sido limpiados por la sangre del Cordero. Si Rubén en verdad, el hermano mayor, quería librarlo a José de la muerte, de las manos de sus hermanos, entonces su actitud debió ser diferente. Rubén debió, como decimos nosotros, debió pararse ante sus hermanos y decir, hey, ¿qué es que les pasa? Esto no está bien, esto está mal, nadie va a matar a nadie. Y Rubén tenía que haberlo cogido a José y llevárselo a la casa. Pero no, Rubén se fue. Él quería ser bueno con todos. Eso es lo que pasa muchas veces. Pero cuando se va Rubén, José fue echado en una cisterna. Verso 24 al 28,
Le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. ¿Con qué tranquilidad, ¿no? No tenían ningún sentimiento bueno hacia José. Mira. Se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, de la tribu de Judá, el hijo de Jacob, mire, Judá, de donde desciende el Señor Jesús, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. ¿Usted cree que hizo bien Judá? Parece bueno, ¿no? Librémosle de la muerte. Llévame a la casa. Es el hermano. Un muchacho de 17 años. Verso 28. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. El verso 29 dice: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Rubén ya se había ido, José fue sacado y lo vendieron. ¿Qué le parece? Qué familia, ¿no? Qué hijos, qué hermanos para tener un corazón y una clase de pensamientos tan malvados. Hemos visto noticias nosotros también por periódico o tal vez por televisión, pero no sé si se acuerdan hace años atrás cuando salía en el Extra que un hermano mató a otro hermano por cuestión de tierras, por cuestión de una herencia. Después salía otra vez que otro hermano mató a su propio hermano por cuestión de tierras, y así salió algunas veces ese tipo de noticias. Entre hermanos. Yo he sabido de padres que se dan de golpes con los hijos. Yo he sabido de eso. Pero como dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, en el caso de Elí, el sacerdote Elí con sus hijos, que nunca hicieron nada bueno y no obedecían a sus padres. Y una de las cosas que el Señor le dice a Samuel es que él como padre nunca estorbó a sus hijos. Nunca los estorbó. Y es que un padre tiene que ser estorbo para sus hijos. Un padre tiene que ser estorbo para sus hijos. No a todo puede decirle, bueno, sí, vamos. Si hay que poner mano dura, mano dura. Si hay que asentar la mano muchas veces, asiéntela. ¿O tiene miedo usted a su hijo o a su hija? Casualmente ayer vi a una señora, vi a su hijo, en que en alguna ocasión ella me contó, ella me dijo que le tiene miedo a su hijo de 17 años. Es que donde yo le grite o le diga algo, él ya me ha dicho que se va de la casa. Que se vaya, señora, que se vaya. Que se vaya. O de una vez usted, mándelo. Bueno, no le dije mándelo, usé otra palabra. Mándelo. Que se vaya.
Y algo personal. Mi mamá decía, bajo este techo mando yo. Si no mandas tú, mando yo. Y si un padre no está dispuesto a estorbar a su hijo o a su hija, tendrá familia como esta. Mire, el apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los romanos, él dice, estas cosas se escribieron haciendo mención al Antiguo Testamento. Estas cosas se escribieron para que tengamos nosotros esperanza y consuelo. Hermanos, si no se hubieran escrito estas cosas que tenemos en el Antiguo Testamento, todas estas historias que no son simples historias, como para decir, uy, pobrecito José, qué terrible la vida de José, uy, esos hermanos tan malos, cómo engañaron al papá. Yo estoy seguro que muchos de ustedes habrán hecho o dicho esa expresión. Estoy segurito. Pero nunca se pusieron a pensar en la advertencia que hay aquí para las familias. ¿Verdad que no? ¿Quién se puso a pensar que esto es una advertencia? ¿Quién? Nadie. Estoy seguro. Como cuando dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual. ¿Quién se puso a pensar? Me lo está diciendo a mí, una señorita o un joven, para que yo no me una en yugo desigual, pero van donde el pastor, quiero que me case con este joven o con esta señorita. ¿Es creyente? No, no es creyente, pero sí va en camino, va por ahí. Nadie piensa en eso, hermanos, nadie medita. Meditar es, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué me quieres decir? Ah, pero sí les gusta. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Eso sí les gusta. ¿Verdad que sí? ¿Por qué los fracasos? ¿Por qué las frustraciones? Porque solamente leen la Biblia, no la obedecen. No meditan en ella, no piensan en ella. ¿Cuántos creyentes cristianos con rencores y resentimientos en su vida? ¿Cuántos creyentes y cristianos en adulterio o en fornicación, mintiendo y engañando a sus familias, a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas? ¿Cuántos creyentes cristianos se hacen llamar cristianos creyentes y viven en el pecado de la homosexualidad? ¿Cuántos? En borracheras. No, pastor, una copita nomás por allí. ¿Cómo se engañan a sí mismos? ¿Cómo se mienten a sí mismos? Pero al único que no podrán engañar y que no podrán mentir y que estarán delante de Dios un día y aún como creyentes, miren hermanos, como iglesia, muchos no toman en serio esto, estarán delante del Señor. Usted va a estar un día delante de Él. Pero no lo toma en serio, ¿verdad? No lo toma en serio. ¿Verdad que no? ¿Quién toma en serio eso? No. La Biblia dice que estaremos un día ante el Señor y estoy seguro que usted se lo dice a su amigo, a su familia, un día estarás ante el Señor. Y después dio la espalda, se fue y nada más pasó. Estoy segurito. ¿Verdad que sí? Ni usted lo toma tan en serio. Si lo tomara en serio,
esta iglesia estuviera llena. Si lo tomara en serio, usted cuidará su vida espiritual, obedecería al Señor en lo que dice su palabra. No le estoy hablando de perfección, ¿eh? No le estoy hablando de caminar sobre las nubes. No. Lo que le estoy diciendo es que hay que saber en quién creemos. Decía Pablo, yo sé a quién he creído. Yo sé. Pero muchos de los que están aquí, aún en este grupo tan pequeño, no toman en serio la fe, no toman en serio el cristianismo, no toman en serio el ser discípulo de Jesús. No lo toman. Estoy seguro que muchos de ustedes estarán pensando, el pastor predica mucho, predica muy largo. Y eso uno entre tantas. Y vuelvo a retomar lo que en alguna ocasión dije y que todo el mundo aquí lo sabe. No hay nada escondido, por supuesto, ¿no? Pero sí pasan 3, 4 horas haciendo filas para entrar a un cine. Es raro eso, ¿verdad? Es raro. Los estudios bíblicos, ahora que se lo hace virtual, yo quiero ya estar aquí otra vez. Pero, pastor, es peligroso en la noche. Pero sí salimos de noche a unas fiestas, a reuniones, nos vamos en taxi, venimos en taxi y hacemos esto. Llamo a mi amigo que tiene un carrito para que me lleve. ¿Verdad que sí? Encubren su pecado y le mienten a su padre. Versículo 29 al 35. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? ¿Qué le voy a decir a mi padre? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así empieza la historia de José. Con engaños, mentiras. Engañaron a su padre, le mintieron a su padre. Él también engañó y mintió a su padre. Engañó a su hermano, se aprovechó de su hermano, siendo jóvenes, ¿no? Pero ya han pasado los años, han transcurrido los años. Ahora Jacob, viejo,
tiene que enfrentar y probar lo que él hizo hace muchos años. Hermanos, aquí no se trata esto de que le regresa lo que él hizo o esto por... No. Simplemente él no supo criar a sus hijos. No se metió de lleno en la familia. Imagínense, 11, 12 hijos, 12 varones, y con la niña 13, tuvo a Dina. Si con 2 no pueden, a veces con 1 no pueden. Complicado, ¿verdad? Fue engañado por sus hijos, de la misma manera que él engañó a su padre Isaac. Jacob rasgó sus vestidos. ¿Sabe? Eso de rasgar sus vestidos era una acción, en este caso, como de ese horror absoluto. ¿Qué fue lo que pasó? Un dolor muy profundo. Pero tanto fue la desesperación de Jacob que si él hubiera visto bien el vestido de colores de José, no tenía ningún rasguño, solo estaba manchado de sangre. Si lo atacó una bestia, ¿por qué entonces no estaba rasgado el vestido? Pero se desesperó Jacob. Eso nos enseña que la desesperación no es buena compañía. No es buena compañera. Lo vendieron a Egipto a José, a Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. Incluso en medio de este horror, Dios no se apartó de José. Y en cierto modo la historia va a empeorar más para José. Se va a poner más feo todavía para José. Dios todavía estará con José. Dios está trabajando no solamente por José o para José, sino también para esos propósitos más amplios del plan redentor de Dios. Este capítulo 37 ilustra claramente el pecado humano y a la vez la gracia de Dios. El pecado humano se manifiesta en la forma de envidias, de mentiras, de maneras muy particulares. Codiciamos cosas, pero envidiamos a personas. Y esta es mucha la raíz de nuestros pecados en contra de nuestros hermanos en Cristo. No puede haber paz cuando hay envidia. Si Dios fuese lo primero en nuestras vidas, no habría envidia. Porque cuando Él llena realmente nuestras vidas, no hay envidia. No hay ningún lugar para el pecado. Solo la gracia de Dios hace posible que venzamos nosotros este pecado. Dios lo planeó todo. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberanía. Y la vida de José es una maravillosa ilustración de la actuación de Dios en todos los asuntos del universo. Es un gran consuelo llegar a saber, a comprender que el Todopoderoso y amante Dios, quien desde su santo trono excelso sostiene y guarda a los suyos. Y para terminar, la vida de José es un cuadro hermoso, maravilloso, del obrar de la absoluta soberanía y de la providencia singular de Dios sobre sus escogidos. Nada de lo ocurrido en la vida de José fue al azar o de casualidad, incluyendo maltratos, humillaciones
insultos que recibió. Todo esto estaba dentro de los planes soberanos del Dios amante. Que Dios les bendiga, hermanos.